Doctor, muchas gracias por brindarnos nuevamente esta entrevista en donde platicaremos el tema de insuficiencia renal y diabetes. Al contrario, muy agradecido por la confianza y estamos aquí para servirle con mucho gusto. Excelente, muchas gracias por su tiempo, doctor. Para empezar y para que nuestra audiencia sepa lo que es de su propia mano, díganos, ¿qué es la diabetes? La diabetes es el incremento de glucosa a nivel sanguíneo y esto, para hablar de diabetes, hay unas determinaciones a través de laboratorios que se pueden identificar. Una simple elevación de azúcar en ayuno no hace el diagnóstico de diabetes. Tiene que hacerse varios estudios como la hemoglobina glucosilada, que nos habla de cómo se ha estado sus niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Si hay un rango de normalidad, que el rango es de 6 a 7, de 6 miligramos para abajo quiere decir una persona no diabética, de 7 para arriba quiere decir que ya es una persona diabética. Y obviamente hemos tenido casos que han llegado a tener hasta 10 de hemoglobina glucosilada, son diabéticos mal controlados. ¿Por qué la diabetes está tan relacionada con la insuficiencia renal? Antes, hacer un paréntesis, la diabetes es por diferentes causas. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es porque en el páncreas, en la glándula pancreática, no se formaron unas células que son las células de Langerhans, que son las productoras de insulina. Y ahí, estos, por lo regular, es en niños y en jóvenes, en ellos se requiere un tratamiento como la insulina, forzosamente, son insulinodependientes. Y los diabéticos tipo 2 son los que se forman en el transcurso de la vida, que sí tienen células de Langerhans, sí producen insulina, pero con el consumo y la ingesta de muchos azúcares hacen que haya una resistencia en las células, de tal manera que la insulina no puede introducir el azúcar a la célula porque hay una resistencia, porque hay mucho nivel de azúcar en el torrente sanguíneo y en ellos se empieza a quedar el azúcar precisamente no dentro de la célula, sino en el torrente circulatorio, y esto ya es cuando se produce la diabetes. Y la segunda pregunta, perdón. ¿Por qué la diabetes está tan relacionada con la insuficiencia renal? Bueno, porque la diabetes con el paso del tiempo va obstruyendo las arterias, la microcirculación. Hay que recordar que obstruye la microcirculación de los ojos, por eso en los diabéticos hay una situación que se llama retinopatía diabética y es empieza a haber disminución de la agudeza visual, es porque se taparon esas arterias microscópicas de la retina y también en los glomérulos hay unas arterias pequeñas, igual que en la retina, muy pequeña, y es cuando se empiezan a ocluir, a formarse placas de colesterol por el nivel alto de azúcar, porque está relacionado también con la elevación del colesterol y los triglicéridos, y se forman una capa que va obstruyendo la luz y el flujo sanguíneo a órganos vitales como los ojos y en los glomérulos, y entonces va apareciendo una disminución sanguínea en esos filtros, por lo tanto empieza a haber la diabetes, a haber la insuficiencia o enfermedad renal crónica en diabéticos. ¿Todas las personas con diabetes van a desarrollar insuficiencia renal? No todas las personas con diabetes van a desarrollar insuficiencia renal. Es muy importante, por eso, detectarlas oportunamente, a que acudan con su médico internista, endocrinólogo, con su médico de confianza, para que tengan un tratamiento adecuado, una detección oportuna, para evitar precisamente un daño crónico que es la enfermedad renal crónica. Excelente, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda la diabetes en comenzar a dañar los riñones? Es impredecible hablar de tiempos, pero se dice estadísticamente que en pacientes diabéticos más de 5 años de evolución tiene que hacerse un estudio de control como pues una determinación de pruebas de funcionamiento renal, una biometría y una química sanguínea sencilla, y en esos estudios se pueden percatar si ya existe un daño renal. Hay que recordar que son 5 etapas del daño renal. En pacientes diabéticos de más de 5 años de evolución tienen que hacerse ese estudio, porque si se detecta el daño renal en las primeras etapas, tenemos más oportunidad de detener el problema, de revertirlo y evitar llegar a la etapa 5, que es cuando ya se requiere trasplante o diálisis o hemodiálisis. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de alarma de daño renal en pacientes con diabetes? Desafortunadamente, en pacientes diabéticos no hay un signo de alarma que ya empiece a haber insuficiencia o enfermedad renal crónica.
En las primeras 3 etapas pasa desapercibido, el paciente se adapta a esos niveles de toxinas elevadas, pero ya en etapa 4, que ya prácticamente la función renal está de un 29 a un 16%, prácticamente es cuando empieza a haber hinchazón de las piernas por esa pérdida microscópica de proteínas. También empieza a haber un acompañamiento de hipertensión, porque las arterias empiezan a ser más pequeñas y aumenta la presión arterial, aumenta la musculatura de las arterias. Y otro de los datos que puede presentarse es una fatiga, cansancio, porque en estos pacientes empieza a haber anemia, porque al haber menos glomérulos o células funcionales que secreten hormonas como la eritropoyetina, esta hormona que es el mensajero que va a los huesos largos a avisarle a las células madres, células pluripotenciales para que produzcan glóbulos rojos, pues está disminuida porque hay una menos función de estos riñones. Y por lo tanto hay menos producción de glóbulos rojos y por lo tanto hay anemia, y en ellos se va a caracterizar los pacientes con fatiga, con cansancio y con mucho frío. Van a ser esos datos muy incipientes, pero desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes que llegan a urgencias son diabéticos y que no sabían que había daño renal y llegan convulsionando o con pérdida del estado de la conciencia, requiriendo ya un tratamiento dialítico urgente para salvar la vida. Doctor, ¿qué estudios básicos deben realizarse los pacientes con diabetes para saber si tienen el daño renal? Los estudios más básicos que se tiene que hacer una persona con diabetes es el perfil general completo, ahí, y una hemoglobina glucosilada. Con eso nosotros podemos determinar cómo están los niveles de urea, nitrógeno ureico y creatinina, que son los indicadores de la función renal. Si nosotros vemos ahí la biometría hemática para ver si hay anemia, que es precisamente lo que habíamos comentado hace un momento, estos pacientes se caracterizan con baja producción de glóbulos rojos y anemia. Con eso podemos detectar a grandes rasgos si ya empieza a haber daño renal, pero si queremos ser más suspicaces y irnos más a fondo y determinar con exactitud en qué etapa del daño renal se encuentra el paciente, podemos pedir una depuración de orina de 24 horas, microalbúmina en orina de 24 horas, cistatina C, que son otros indicadores que nos pueden así dar y arrojar más información de la etapa del daño renal por diabetes. Doctor, ¿qué ocurre cuando la insuficiencia renal por diabetes ya está avanzada? Cuando ya está avanzada la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, que ya estamos en una etapa 5 y que es causada por la diabetes, pues existe el tratamiento sustitutivo de la función renal, que es la diálisis, la hemodiálisis o el trasplante. ¿Y qué alternativas de tratamiento tiene un paciente de daño renal por diabetes? Exactamente. Las alternativas son 3. En pacientes ya en etapa 5, o es la gran mayoría llegan, le voy a contar así la historia natural de estos pacientes. Y hace poco vimos en la consulta a un paciente que pues no se sabía no sabía con enfermedad renal crónica, es una persona diabética de 52 años de edad, que realmente no llevaba un control en su alimentación, por más que su médico familiar le indicaba que tenía que dejar algunos refrescos. Ella ya estaba muy acostumbrada a tomar esos refrescos de Coca-Cola y era prácticamente en la familia se compraban las cajas de esas Coca-Colas para poder tener despensa. Dentro de la despensa estaban las cajas de Coca-Cola para así acabar pronto. Entre ellos los panecillos y las galletas. Entonces realmente no dimensionaban tan importante que es el control de la alimentación en pacientes diabéticos. Ella fue adaptándose y fue disminuyendo su función renal, ella no se percató de eso. La familia, como la veía constantemente, no dejan de desapercibir datos muy importantes como la palidez de los tegumentos, de la piel, de las uñas, de las manos, unas manos muy pálidas. La fatiga lo achacaba al sobrepeso y no a una enfermedad renal crónica. Pues para acabar pronto, esta paciente pierde el estado de conciencia después de haber estado 3 o 4 días previos a llegar a urgencias con fatiga, dificultad para respirar. Ella pierde el estado de conciencia, llega al servicio de urgencias y en el servicio de urgencias hablan con la familia, le dicen que para poder estabilizarla tienen que colocarle un catéter de hemodiálisis.
ahí está la respuesta. El primer tratamiento o uno de los tratamientos, si es de urgencia, la enfermedad renal crónica, sería la hemodiálisis. A ella le colocan el catéter de hemodiálisis y empiezan a desintoxicar la sangre a través de ese filtro que es la máquina de hemodiálisis, pero ella y la familia pensaba que era 1 o 2 sesiones y ya sus riñones iban a recuperarse. Pero cuando ya es un daño renal crónico, ya hay una fibrosis de esos riñones y es difícil o es absolutamente imposible que se puedan recuperar, a menos de que la enfermedad renal crónica haya sido causa aguda. Pero en este caso fue crónica, fue progresiva. En este caso, esta señora, pues se les informa que va a necesitar sus sesiones de hemodiálisis en un periodo de 2 o 3 por semana, o un trasplante si cuenta con un donante. Pero esa es la historia real y natural de toda, o la gran mayoría del 70% de los diabéticos que no llevan una buena disciplina en su alimentación y que no tienen un buen apego a sus tratamientos para control de la glucosa. O pueden tener una polifarmacia de muchos medicamentos, insulina y tratamientos vía oral para controlar la diabetes, pero si no llevas una buena alimentación y no haces ejercicio, pues prácticamente estás condenado a desarrollar una enfermedad renal crónica y que es muy silenciosa y que va a parar en un servicio de urgencias con un catéter de hemodiálisis. La otra alternativa en estos pacientes es la diálisis peritoneal, que es un catéter en el abdomen para poder introducir líquido y desintoxicar el cuerpo a través de ese líquido y salir ese líquido ya con más toxinas y que queden menos toxinas en el cuerpo. Y otro tratamiento en estos pacientes, si cuenta con un donante, es el trasplante renal. Ok, doctor. Nuestra audiencia tiene esta gran duda. ¿Las personas con diabetes pueden recibir un trasplante renal? Los pacientes diabéticos pueden recibir un trasplante renal. Anteriormente, hay que recordar que los trasplantes no tienen mucho en la historia mundial. De 1980 a la fecha es cuando empieza el boom de los trasplantes con el advenimiento de medicamentos inmunosupresores que evitan el rechazo, como la ciclosporina. De ahí en adelante se han dado más oportunidad a los trasplantes, pero al inicio no había mucha experiencia y por lo tanto en estos pacientes diabéticos no eran incluidos para ser candidatos a un trasplante porque no había experiencia. Pero conforme fueron aumentando el número de casos de trasplantes y también incluyeron a pacientes diabéticos, miraron que sí tenían buenos resultados después de su trasplante, siempre y cuando el paciente diabético lleve un buen control de sus niveles de glucosa después de su trasplante, porque los medicamentos inmunosupresores que evitan el rechazo, hay unos que los incrementan el nivel de glucosa, como la prednisona, el tacrolimus o Prograf. Estos evitan el rechazo, pero elevan el nivel de glucosa. Y si no lleva un buen apego en su alimentación y no hace ejercicio, este paciente trasplantado pues puede tener descompensaciones. Y la descompensación puede dañar a su nuevo riñón trasplantado. Pero hoy en día, educando correctamente a los pacientes, sí se pueden trasplantar pacientes diabéticos. Sería un error negarles la oportunidad de trasplante a un paciente diabético. Sí se pueden trasplantar de donante vivo o de donante fallecido. Excelente, doctor. Y otra duda que tiene nuestra audiencia también es, ¿el trasplante renal cura la diabetes? El trasplante renal no va a curar la diabetes, definitivamente. El trasplante riñón-páncreas que se utiliza en niños sí trata de disminuir así el nivel de azúcar porque se va a trasplantar en páncreas, el páncreas y un riñón. En los niños o jóvenes sí se controla mucho, incluso se puede quitar la diabetes con el trasplante riñón-páncreas, pero está mundialmente aprobado y ya se ha confirmado que solamente en niños y jóvenes o diabéticos tipo 1 es cuando se puede ofrecer este tipo de trasplante. En diabéticos tipo 2, que es la gran mayoría de los pacientes, no se ha visto buenos resultados el trasplante riñón-páncreas, y en pacientes que son diabéticos tipo 2 que se trasplantan y son diabéticos, no, el trasplante de riñón no le va a quitar la diabetes. Eso es muy importante. Y por eso deben de tener un buen control de sus niveles de glucosa. Hay que recordar que una vez que se trasplanta el paciente diabético, los niveles de glucosa van a subir. Y muchos pacientes diabéticos que tienen una enfermedad renal crónica no me van a dejar mentir, que cuando ya estaban llegando a su etapa 4 o 5,
su nivel de glucosa se empezaron a estabilizar, incluso se les bajaba su azúcar porque ya el riñón dejó de funcionar al 100%. Entonces el nivel de, ya no requerían tanto medicamento o insulina porque si no se les daba un bajón muy fuerte de azúcar. Paradójicamente, cuando el daño renal ya es muy avanzado, el azúcar se estabiliza, pero ya hizo su daño. Y en pacientes, una vez ya trasplantado, el nivel de azúcar va a estar alto por los medicamentos inmunosupresores y porque ya ese riñón ya, vamos, no es un riñón enfermo, es un riñón sano y por lo tanto el nivel de azúcar está alto y es la misión de todo médico de trasplantes y del paciente y la familia cuidar esos niveles de azúcar después de su trasplante para que esa viabilidad o sobrevida de ese riñón trasplantado sea por muchos años. Excelente, doctor. Después de despejadas estas dudas, nuestra audiencia quisiera saber qué tratamiento o cuidados debe tener un paciente diabético antes de su trasplante. Bueno, un paciente diabético antes de su trasplante debe tener un buen apego con su nutriólogo clínico, en donde va a educarse, va a llevar una terapia psicológica para posteriormente, después de su trasplante, siga con ese mismo apego a su alimentación sana y que esté consciente de lo importante que es el trasplante y que cuide ese riñón que se va a trasplantar, porque muchos de los diabéticos, si no llevan esos controles previo al trasplante, vuelven a consumir esos refrescos porque ya es algo cultural, pues el de estar consumiendo esas cajas de refresco todos los días, pero estos pacientes incluso no entran ni siquiera a una posibilidad de trasplante renal si no tienen ese apego a los medicamentos o si se ve que no tienen el apego a una alimentación sana. Si el área de psicología y psiquiatría evalúa al paciente antes de su trasplante y valora que es un paciente que es muy rebelde en la cuestión de la disciplina, pues no se va a hacer el trasplante, el comité no lo va a aceptar porque es mandatorio que se pueda trasplantar y que sea exitoso, que se cuide después de su trasplante para que ese riñón tenga una sobrevida mayor de 20 años. Excelente, doctor. Otra duda que tiene nuestra audiencia es, ¿un paciente diabético puede donar un riñón? Un paciente diabético no puede donar un riñón. Hay que recordar que los criterios de exclusión, o sea, que no se permiten donar, son pacientes que sean hipertensos con más de 3 medicamentos o 2 medicamentos antihipertensivos, pacientes que tengan obesidad, pacientes diabéticos no son incluidos o no se excluyen para poder donar un riñón en vida, ¿ok? En vida no se puede donar porque estos pacientes muy seguramente en un futuro pueden requerir de sus 2 riñones y por eso son candidatos a ser donantes los pacientes diabéticos. ¿Se puede prevenir la insuficiencia renal en pacientes con diabetes? ¿Se puede prevenir la insuficiencia renal o enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos? Claro que se puede prevenir. Cuando nosotros, por eso el mensaje aquí está muy claro, si eres diabético, más de 5 años de evolución, ve con tu médico, hazte unos laboratorios de perfil general sencillo y si quieren una microalbúmina en orina de 24 horas para ver si ya empieza a haber un daño renal. Y si te detectamos en las primeras 3 etapas, tienes muchas posibilidades de detener el problema, que no avance y regresión del daño, también se puede recuperar esas células renales siempre y cuando estés en las 3 primeras etapas. Ya entrando a la etapa 4 es poco probable. Recordemos que en la primera etapa tenemos un 40% de posibilidades de regresión. En la segunda etapa tenemos ya prácticamente un 20% de regresión, pero ya en la etapa número 3 tenemos un 10% de posibilidades de regresión del daño renal. Y en la etapa 4 prácticamente es un 3% de posibilidades de regresión del daño y en la etapa 5 es un 0.1%. Así que entre más oportunamente te detectemos, el daño renal sí se puede detener y se puede recuperar la función renal, que es lo más importante. Muchas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros, doctor, y despejar las dudas de toda nuestra audiencia. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, bien agradecido y estamos para servir. Cualquier tema que quieran abordar lo hacemos con mucho gusto y mucha pasión. Y hay que recordar que sin donante no hay trasplante.